comentarnos su experiencia y se prepara Ramiro Baroto del Hospital de la Paz. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación al Comité Científico del SPOT. Se me ha encargado de preparar un tema de enfermedad metastásica y fracturas de fémur. Voy a hablar un poco acerca de la experiencia que hacemos en el Hospital Almenara y algunas cosas que hemos aprendido ya sea afuera y en el camino también. ¿Qué es lo que ha mejorado en estos últimos tiempos acerca del tratamiento del cáncer? Lo que hemos visto, digamos, en estos últimos tiempos es que ha mejorado los esquemas de tratamiento, ha mejorado los esquemas de detección, los screenings, ¿no? O sea, tener un PSA, digamos, un poco elevado, ya obliga a hacer un poco de investigación con el paciente y puede detectar de manera más temprana un problema tumoral, prostático, digamos, y seguir hacia buscar la metástasis, ¿no? Entonces, eso es lo que ha mejorado el tiempo. Los métodos diagnósticos son mucho más precisos, la resonancia magnética, tomografía, cosas que antes no había, ¿no? Y lógicamente el arsenal quirúrgico. Todo esto ha llevado a un avance, ¿no es cierto? Y pues lógicamente las sobrevidas de esos pacientes se han hecho más prolongadas. Pero eso ha generado un problema, ¿no es cierto? El problema es que estos pacientes que tienen más sobrevidas, pues tienden también a desarrollar más enfermedad metastásica ósea. El problema es que nosotros estamos recién aprendiendo a tratar esta patología, yo creo. Ahí el doctor Silva nos ha presentado unos casos en los cuales se usan placas, otros usan clavos intramedulares, otros usan cemento, prótesis diafisiarias. Está mejorando cada vez también ese sistema de tratamiento, precisamente porque pues, cada vez es más frecuente encontrar estos pacientes con enfermedad metastásica ósea. Estadísticamente, más o menos en 2017 se estimaba que en Estados Unidos 1,2 millones de americanos iban a sufrir cáncer. De esos, por lo menos el 50% haría metástasis a hueso, estadísticamente. Sabemos muy bien que el hueso es pues, el tercer lugar de predilección, digamos, para que se haga metástasis, y los lugares que más frecuentemente vienen, pues el pulmón, mama, próstata, riñones, tiroides. En un estudio post-mortem que se hizo a unos pacientes que tenían cáncer, pues se encontró que el 70% de pacientes que tenían cáncer, de 35 a 42% que tenían otros tipos de cánceres, que no hayan manifestado patología, digamos, ósea, post-mortem sí les localizaron, digamos, enfermedad metastásica ósea. Quiere decir que en algún momento de su vida un paciente que tiene un CA de mama puede desarrollar 70% de riesgo de posibilidad de desarrollar una enfermedad metastásica ósea. ¿Cómo es que se produce la metástasis? Digamos, yo diría que es casi como el comportamiento de algunos seres humanos, ¿no? Que tienden a alterar su carácter, a ser violentos, a sembrar el terror y a destruir, ¿no? Algo así se comportan las células tumorales. Inicialmente una célula de pronto hace una mutación, comienza a generar enzimas proteolíticas, destruye paredes celulares y pues es capaz de invadir vasos sanguíneos y subsecuentemente pues llegar a invadir el hueso, ¿no? Como en este caso. Esta es la teoría de la semilla y el suelo, bastante antigua, ya de hace algunas décadas atrás, que todavía está, digamos, en vigencia, ¿no? Y finalmente pues llega a una situación como esta, ¿no? Un paciente con una patología metastásica de hueso, de un CA de próstata. Respecto al manejo quirúrgico específicamente, nosotros tenemos que tener algunas consideraciones, digamos, para poder manejar a esos pacientes. Los principios básicamente son, digamos, en general, ¿no? Tenemos que, nuestro objetivo fundamental es calmar el dolor del paciente. Pero el segundo objetivo es tratar o controlar de manera, digamos, total esa zona tumoral. El tercer objetivo es utilizar un constructo que nos permita, digamos, restablecer la función del paciente al día siguiente de la operación, que el paciente sea capaz de mover la pierna, si es una prótesis tiene que levantarse al día siguiente o a los 2 días siguientes. Entonces nuestro objetivo tiene que ser ese, ¿no? Tratar de que nuestro constructo sea el más fuerte y el más efectivo posible, y pues que también le dure mucho más tiempo, porque recuerden que estos pacientes digamos, tienen una sobrevida un poco prolongada, ¿no? Por los esquemas de tratamiento que reciben. Y pues ya hablamos de la movilización precoz.
Una vez más, los principios que había mencionado: control local del tumor, darle una estabilidad adecuada y que pues, el paciente al día siguiente esté caminando, ¿no? O moviendo la pierna o el miembro, digamos, de una manera con un dolor bastante limitado. ¿Qué factores tenemos que considerar para, digamos, para hacer este tipo de procedimientos? Creo que primero deberíamos ver el nivel de actividad del paciente previo a la lesión. Un paciente que tiene, digamos, que es bastante activo, se ve bastante, digamos, pacientes jóvenes que tienen alguna metástasis que de pronto se descubrió por una fractura o por un dolor crónico, pues estos pacientes son muy activos y también tienen unas expectativas bastante altas, digamos, para su recuperación. Otro aspecto que tenemos que considerar es qué tan agresivo debo ser yo en la cirugía, qué es lo que tengo que hacer en determinado paciente. Una resección intralesional, una resección en bloque, pero siempre debo mirar mi expectativa de vida. Entonces, siempre tengo que tener presente eso. También tener presente que existen fracturas tumorales o metastásicas que sí consolidan, digamos, en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, se ha observado en un estudio de Gaynor y Bouchard hace algunos años atrás, el 37% de pacientes que tenían fractura metastásica en sea de mama pues consolidaban, ¿no? El 0% en sea pulmonar, no, el 44% renal, 67% en mielomas. Entonces, eso también me va a permitir decidir qué es lo que yo voy a usar, cómo debo tratar a este paciente, ¿no? En todos esos casos se había demostrado pues, que el factor predictivo positivo, digamos, para la consolidación era que el tiempo de vida de ese paciente era mayor a 6 meses. Pero ¿cómo podemos saber, digamos, cómo podemos mirar al paciente y decir, pues este paciente va a tener más de 6 meses de vida, ¿no? O sea, en base a los estudios que le hagamos, en base a, digamos, a la presentación clínica del paciente, pero también la estadística nos dice algo que es bastante digamos, cierto, ¿no? El 98% de pacientes con SEA de próstata que debutan con la fractura a los 6 meses están vivos, el 89% en SEA de mama también, ¿no? 50% en SEA de pulmón y 51% en SEA renal. Entonces, a los 6 meses de vida, estos pacientes, pues, digamos, no tienen tantas ventajas los que debutan con una fractura, ¿no? O sea, no es, digamos, que un paciente se fracturó y pues ya es avanzado y probablemente ya hay poco por hacer y no sé, tengo que empezar de una manera diferente, ¿no? Entonces, esto y la expectativa de vida del paciente es lo que nos va a decir, digamos, qué hacer frente a ese paciente. Una vez más, el constructo, para esto nosotros tenemos que usar un constructo muy estable, durable y pues que sea definitivo, ¿no? Se ha observado, digamos, que clavos intramedulares tienen una falla, digamos, en el primer año 2%, algunos estadísticas dicen 22%, en caso de prótesis entre 35%, entre 5, 7%, 35%, o sea, son datos variables, pero igual, son datos que tenemos que considerar, ¿no es cierto? Pero en lo posible tenemos que pensar que el tratamiento que vamos a dar a este paciente debe ser definitivo. Es decir, no pensar que vamos a reoperar en otra vez. Tenemos que operarlo de una vez y para siempre, ¿no? También considerar que, pues, en situaciones en las cuales ya no son operables, existe la radioterapia. La radioterapia básicamente es para controlar el dolor. O sea, el objetivo básico, digamos, es controlar el dolor en un paciente que no va a ser sometido a cirugía. Otra perspectiva se tiene, digamos, el paciente que es operado, ¿no? Pero en este caso hablemos del paciente que no va a ser operado. El 90% de pacientes que son sometidos a radioterapia de alguna forma controlan su dolor. El 54% más o menos dicen que libera su dolor casi en totalidad. Entonces es un alto porcentaje que con radioterapia va bastante bien en control de su dolor. Entonces su calidad de vida también va a mejorar, ¿no? Hablo de pacientes que no van a ser operados. ¿Cómo hacemos nuestro manejo en el Hospital Almenara? Nosotros, digamos, yo diría del 100% de pacientes que han ingresado al servicio, pues vienen con fractura. Los pacientes que ingresan por emergencia, nosotros no tenemos acceso, digamos, en consultorio a estos pacientes. Por lo general ya vienen con fractura, vienen por emergencia. En emergencia simplemente se hace una radiografía de la zona de lesión y cuando se evidencia una imagen, digamos, sospechosa de una lesión tumoral, hacemos una tomografía también de emergencia, una de tórax o abdomen pelis, intentando buscar el foco si es que no hubiese, y si es que hubiese también lo hacemos. Hacemos unos preparatorios y luego pues hacemos la interconsulta oncología, ¿no? Para que nos dé algunos alcances adicionales. Recordemos que estos pacientes por lo general vienen en un regular a mal estado general, entonces nuestro objetivo en emergencia es confundirlos, ponerlos estables, es decir, tratar de darles, de ponerlos en forma para ser operados, ¿no?
Y lógicamente, pues como ya se mencionó, la idea es, digamos, un tratamiento, un manejo, digamos, multidisciplinario, ¿no? Con medicina interna, pediatría en algunos casos, oncología. Ya en hospitalización lo que hacemos es completar los estudios, hacemos gamografía para descartar otras metástasis en otras partes. Hacemos estudios de PSA, marcadores tumorales en algunos casos proteínograma electroforético, y básicamente es, digamos, nuestro estudio, ¿no? Lo que hacemos antes de hacer una cirugía. Nuestros casos, no tenemos muchos casos, tenemos 7 casos apenas en este año 2018. Es la estadística de este año. Como ustedes ven, predomina los pacientes con CA de mama, se sigue por renal y próstata, un solo caso, ¿no? Más o menos, ¿cómo manejamos nuestros pacientes nosotros? Nosotros, digamos, como que hemos hecho ya una especie de protocolo, ¿no? Paciente que tiene lesión metafisiaria proximal, en el cual el compromiso cervical o trocantérico, hacemos resección y prótesis. Paciente que tiene una lesión metastásica metafisiaria distal, con fractura, hacemos prótesis. Y paciente que tiene fractura metastásica a nivel diafisiario o clavija intramedular y cementación. Entonces este es el caso de una paciente en el cual, como ustedes pueden ver, tiene además lesiones acá a nivel del pubis, a nivel del isquion, a nivel de la cresta posterior ilíaco, con una fractura a nivel de la diáfisis distal del fémur, ¿no? El tratamiento es básicamente el clavija intramedular, como ya he mencionado. En diáfisis usamos clavija intramedular. En la metáfisis proximal lo que hacemos básicamente es reemplazo articular. Siempre procuramos usar los vástagos lo más largo posible. Hemos tenido el caso, digamos, de reoperar en 2 oportunidades a un paciente que se le hizo por otra patología, no por un tumor de células gigantes, en el cual se le puso un vástago corto, pues, y fracasó, ¿no? Entonces, en lo posible usamos el vástago más largo que podamos disponer. En este caso, un vástago de 25, me parece que fue. En el caso de metáfisis distal, como ya les mencioné, se hace básicamente, digamos, la resección tumoral y el reemplazo articular, ¿no? Con una prótesis tipo bisagra. Es el caso de una paciente. Vemos que funcione. Saque el andador primero. La voz de un colega. Este paciente ha sido operado 2 días antes de que empiece a caminar. Una paciente de 62 años con CA metastásico distal del fémur izquierdo, y pues la paciente no caminaba 6 meses, ¿no? Entonces, llegó al servicio con la fractura, se le hizo la cirugía y tratamos en lo posible de que estos pacientes se reincorporen, digamos, de manera precoz. Este es el equipo quirúrgico, quienes habla, el doctor Miranda y nuestros residentes, ¿no? Con una paciente haciendo la cirugía de reemplazo articular. Muchas gracias.